Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios de Cámara Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Ninja One, hemos organizado esta jornada titulada Del parche manual a la gestión autónoma, cómo la IA reduce riesgos y evita interrupciones operativas. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencias a, perdón, Vladimir Rojo, que es Senior Solution Engineer en Ninja One durante los últimos 3 años trabajando con administradores de TI, ingenieros de redes y equipos técnicos en proyectos de prueba de concepto e implementación de la plataforma para cubrir necesidades operativas específicas. En su tiempo libre, Vladimir trabaja como ingeniero de mastering y productor musical en géneros como rock, metal, pop y folk. Esto, Vladimir, tenemos que ampliarlo en algún momento, ¿eh? Por supuesto. Queremos que esta sesión sea interactiva, así que os animamos a enviar preguntas a través del chat. Recordad que no hay preguntas tontas, así que no dudéis en hacerlas y estamos aquí para ayudaros y responder vuestras dudas. Podéis aprovechar el chat para realizarlas, dirigiéndolas a mi atención para que puedan ser respondidas de manera ordenada. Pues Vladimir, cuando quieras, comenzamos. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la introducción. Tal cual como has mencionado, soy ingeniero de soluciones en Ninja One. Básicamente me dedico a cubrir todos temas técnicos, ya que tengan que ver con requerimientos. Participo también haciendo trainings, onboardings, también ocasiones como esta, por ejemplo, en webinar. ¿Ya? Le he escrito aquí en el chat, en caso de que quieran hacer preguntas, a lo mejor podrían empezar a escribirlas mientras yo estoy haciendo la presentación. La idea no es aburrirlos con mostrarles un PowerPoint infinito. Yo les tengo preparado una presentación que básicamente tiene un par de slides y la idea es hablar acerca de este tema que es súper importante, que es del parche manual a la gestión autónoma. Ya, básicamente, en el día de hoy nosotros sabemos que tenemos esta complicación de tener que parchar absolutamente todos los dispositivos. Es difícil hacer esa tarea. Es básicamente en entornos pequeños, incluso con 10 dispositivos, estar al tanto de todo lo que hay que parchar, de todas las aplicaciones que existen y que tienen que tener su última actualización. Por supuesto que puede ser incluso complicado, imagínense para escalarlo para 100, 500, 1000, 5000 dispositivos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es traer este tema de conversación a este encuentro que tenemos. También es importante mencionar de que nosotros contamos con una herramienta que hace todo este tipo de tareas de manera automatizada. La idea es revisar un poquito cómo es nuestra herramienta, cómo cubre todas estas áreas y también qué tan flexible puede ser, ¿ya? Voy a empezar compartiendo pantalla, si me permiten un segundo. Aquí estoy compartiendo pantalla. Genial. Entonces, básicamente, el, lo que vamos a hablar el día de hoy, del parche manual a la gestión autónoma. Bien. En la agenda que tenemos, la importancia de aplicar parches, seguimiento de vulnerabilidades, parche autónomo y al final voy a hacer una pequeña demostración en Ninja One cómo podemos hacer este tipo de actividades, tareas de la forma en que requiera menos esfuerzo humano o hora humana de trabajo. ¿Ya? Entonces, partimos por la primera parte. Los endpoints sin parches son un vector de ataque fundamental. ¿Ya? En el día de hoy nosotros nos hemos dado cuenta que la diferencia que hay comparado a hace 10 o 20 años atrás es que la cantidad de endpoints o terminales que tenemos es bastante más grande. Antiguamente había un par de dispositivos en alguna oficina o incluso no se contaba mucho con trabajo remoto. Hoy en día ya eso es muy habitual, incluso hay gente que puede tener más de un dispositivo. Ya entre eso hablamos de teléfonos móviles o hablamos de laptops o servidores, todo tipo de trabajo de terminales de trabajo, básicamente. ¿Ya? Entre eso, nosotros vamos a enfocar un poquito más este webinar acerca de lo que son vulnerabilidades y parcheos. Así que si tienen dudas acerca de otros temas, por supuesto, pueden igual escribirlo, porque al final voy a dedicar un poquito de la sesión para Q&A. ¿Ya? Entonces, si se fijan, más riesgo a medida que los empleados acceden a los sistemas empresariales de dispositivos, más de cuatro en promedio, asegurar estos dispositivos se vuelve más crítico, especialmente dado que el 68% de las organizaciones ha sufrido al menos un ataque exitoso a endpoints. ¿Ya?
Eso quiere decir de que es real que existen amenazas, es real que existen empresas intentando parchear o intentando cubrir todo tipo de vulnerabilidades. Y de hecho hay estudios acerca de cómo se afectan las empresas. Hay muchos temas también que cubrir, por ejemplo, cuál sería el mejor escenario como para poder empezar a cubrir todo el tipo de vulnerabilidades. Entre eso, me gusta siempre explicar de que si ustedes no tienen un dispositivo que esté gestionado por alguna plataforma, en este caso podría ser, por ejemplo, NinjaOne, es difícil tener un control a largo plazo. ¿Ya? Eso quiere decir de que nosotros no sabemos, por ejemplo, si hoy le voy a actualizar al dispositivo y espero una semana, 2 semanas y yo le digo al usuario final, por favor, actualice, si no hay control o gestión de ese endpoint, no hay visibilidad y obviamente que los riesgos van incrementándose a medida que va pasando el tiempo. ¿Ya? Em, los atacantes mayormente lo que hacen el día de hoy, incluso nosotros sabemos que la inteligencia artificial ha sido súper fuerte, especialmente estos últimos años, que se han dedicado a atacar a endpoints o a terminales que básicamente tienen esta vulnerabilidad que no ha sido parcheada. ¿Ya? Entonces, incluso pueden hasta utilizar a su favor el hecho de conocer los CVEs de ciertas vulnerabilidades para enfocarse a atacar a dispositivos. ¿Ya? Pueden ser dispositivos específicos, pueden ser empresas completas, eso ya obviamente que depende del tipo de ingeniería que le aplique el atacante. ¿Ya? Después, como ya lo expliqué, hay cada vez más vulnerabilidades. El número de vulnerabilidades conocidas no solo está creciendo, sino que está acelerando con recuentos de CVEs publicados que se duplicaron entre el 2020 y el 2024. Y bueno, hay más retrasos. En promedio, las organizaciones tardan más o menos 32 días en aplicar remediaciones de vulnerabilidades. Ya, esto es simplemente un promedio. Por supuesto que hay empresas que lo hacen bastante rápido, especialmente las empresas que tienen endpoints o terminales gestionadas. Ya, pero más o menos en promedio vendría siendo 32 días. Si se fijan, entre el 2019 y 2020, el crecimiento de los CVEs era más o menos esperable, 1000, 2000 incluso en algunos casos, pero a partir del 2020, 2021 ya empieza a crecer exponencialmente. ¿Ya? Nosotros no sabemos qué va a pasar para el 2026, 2027, 2030. Básicamente lo que sí hay que saber es que nosotros tenemos que tener todo el ambiente controlado. Para poder tener el ambiente controlado, ¿qué requiere? Requerimos, como lo había dicho, tener una forma de poder gestionar todos sus endpoints de manera remota. Es muy recomendable también tener cubierto su endpoint con algún antivirus, con EDR dentro de lo posible. ¿Ya? Y entre eso, obviamente, tener una estrategia para poder cubrir todo tipo de riesgo. Ya esa estrategia la vamos a conversar un poquito más adelante, hay varias formas. Sin embargo, hay que ver exactamente cuáles son las herramientas que hay en el mercado y cómo sacar el mayor provecho. ¿Ya? De hecho, uno de los factores divertidos con lo que nos encontramos en el día a día es que para poder parchear hay veces que se necesitan reinicios. ¿Ya? Y nosotros intentamos avisarle, por ejemplo, a los usuarios finales, por favor, reinicien el equipo. Y esa es una de las tareas que también causan mayor dolor de cabeza por el hecho de que hay usuarios que tienen el dispositivo encendido por más de 20 días. Y claro, si el dispositivo no se reinicia, no se puede parchear y entramos en un ciclo sin fin de no parcheo, ¿no? Entonces, siguiente, el parcheo sigue siendo esencial. El 60% de las brechas aprovecha una vulnerabilidad para la cual ya existe un parche. ¿Ya? Esto desde el Instituto Ponemon. Y obviamente que, de hecho lo había explicado recientemente, nosotros tenemos que intentar cubrir todo tipo de vulnerabilidades lo más rápido posible y cosas o terminologías con las que nos vamos a encontrar vendría siendo exploits. ¿Ya? Eso quiere decir que los atacantes ocupan exploits, que es un código que se aprovecha de una vulnerabilidad. ¿Ya? Es que puede ser alojado tanto en un dispositivo o en alguna aplicación, o incluso a veces en tecnologías que son intermedias, por ejemplo, entre el hardware y el software. ¿Ya? Por ejemplo, aprovechándose de alguna vulnerabilidad de algún componente del dispositivo más que el sistema operativo en sí. ¿Ya? Y el otro que tenemos es el CVE, que significa Common Vulnerabilities and Exposure. Este es básicamente un ID, un número de identificación para poder básicamente reconocer la vulnerabilidad de manera internacional, de manera global, y obviamente que cada vez que aparezca va a estar relacionado con el problema, con el ID y con el parche que también puede solucionar esto. ¿Ya? Em,
Después, el panorama actual de amenazas supera el ritmo del parcheo, pero a menudo no por las razones correctas. ¿Ya? Eso era lo que había explicado recientemente. A veces el, el hecho de ponerse, como se dice en inglés, up to date o poder llegar justo al día de tener todo actualizado, em, puede ser en algunos casos fáciles, pero en otros casos pueden ser más o menos complejos por el hecho de que si no han reiniciado el dispositivo, y no se ha instalado el siguiente parche y no se ha vuelto a reiniciar, porque esto es un ciclo que tiene una especie de ritmo, obviamente que llegar al up to date es bastante complejo en algunos casos. Por suerte tenemos una técnica que se la voy a mostrar que es súper divertida en Ninja One, en donde podemos de manera automática ir reconociendo esos dispositivos para poder ejecutar la tarea específica. ¿Ya? Después, la gestión aislada de vulnerabilidades y de parches genera cuellos de botella operativos, traspasos fallidos y retrasos, lo que aumenta el riesgo y genera costos y complejidad innecesarios. Otro factor del cual bueno, me he dado cuenta a lo largo del tiempo que llevo trabajando acá en Ninja One es que hay muchos casos en donde hay teams separados que cubren el tema de las vulnerabilidades de los parcheos. Uno que vendría siendo el equipo de seguridad, que está encargado de ver cuáles son los CVs que han salido, cuáles son los CVs que están afectando a nuestros endpoints, y hay otro team o equipo que se encarga de hacer la operación, de instalar el parche, de verificar eh, de que los equipos sigan estando productivos, y por supuesto, eso requiere de una conversación, requiere de un retraso y también requiere del factor humano. El factor humano es que le mando un listado, por ejemplo, de 10 CVs que tiene que cubrir al team que tiene que hacer la instalación, y sucede que ya instalaron los 10 o instalaron 9, pero justo hay un dispositivo que está apagado. ¿Por qué está apagado? Porque el dispositivo seguramente el usuario está de vacaciones o se enfermó y hay que ponerse al día. ¿Y cómo uno se tiene que poner al día? Uno tiene que poner todos estos dispositivos bajo la mira, por supuesto. Una vez que llegue el dispositivo, se convierte en online, el dispositivo obviamente que necesito instalar el parche. Y si en este caso el técnico que está encargado de instalar el parche no tiene visibilidad o no se acuerda, ahí ya jugamos en este tema de que el factor humano puede llegar a aumentar los riesgos en el encuentro. ¿Ya? Así que por eso que es muy bueno tener una herramienta que pueda gestionar, por supuesto, todos sus endpoints. Y por supuesto que el impacto tangible de la interrupción operativa al desplegar parches defectuosos puede y debe eliminarse. Ese otro factor, cada vez que nosotros tengamos un parche listo para instalar, ese parche listo se va a desplegar en su dispositivo, pero existen los casos, y de hecho de aquí me apoyo mucho en experiencias que he tenido con Microsoft. A veces lanzan un KB combinado, un KB que tenía que haber sido para un tipo de rol de dispositivo y no para otro, y lo que sucede es que empieza a dejar caos y obviamente que la gente tiene que hacer el rollback o hacer la desinstalación de ese parche. Claro, con 10 dispositivos está bien, pero con 500, 1000, 10.000, ya la cosa se pone un poquito más compleja. Ahora, ¿cómo poder reconocer esos parches? Eso se puede hacer. Obviamente que con las herramientas que nosotros ofrecemos se puede hacer bastante más fácil de manera manual. Yo creo que solamente habría que hacer actividades de research, buscar en blogs, etcétera, etcétera, y eso nos va a conllevar un poquito de tiempo y obviamente que este delay, este retraso puede ser significativo. ¿Bien? Y em, además de eso, también quería explicar de que existen formas de poder interactuar con otras plataformas y Ninja One. Ninja One ofrece una opción o una característica en donde ustedes pueden importar las vulnerabilidades desde otra plataforma. Entre esos, pues les podría decir de inmediato que Sentinel One y CrowdStrike tienen un motor que busca vulnerabilidades. En los endpoints nosotros podemos exportar todo eso e importarlo en Ninja One. Se puede hacer de manera manual. Eso quiere decir que yo puedo exportar un típico CSV, ¿cierto? Lo importo en Ninja One. Ninja One lo que hace es correlacionar todos los dispositivos. Si tengo un endpoint con 10 vulnerabilidades, me va a aparecer la información, todo muy fácil de entender, muy fácil de visualizar. Sin embargo, la idea es hacerlo de manera automatizada. ¿Ya? Y para hacerlo de manera automatizada, nosotros contamos con una API que es bastante flexible por el hecho de que ustedes pueden elegir cómo identificar el dispositivo. No solamente tiene que ser con alguna MAC o con algún IP, también puede ser con hostname. Al momento de importarla, podemos hacerlo como si fuese una planilla Excel, ¿ya? Así que es bastante fácil de entender. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de montar scripts que hagan ese trabajo de manera automatizada. Tenemos un par de ejemplos que ya están hechos. También tenemos
la posibilidad de que ustedes puedan tomar su aplicación, inspeccionar la API, hacer una exportación de manera automatizada y utilizar un script que nosotros tenemos que es como una especie de plantilla, que lo que hace es subir cualquier tipo de CSV a NinjaOne, obviamente que siguiendo un par de pasos y un par de requerimientos. ¿Ya? Así que está súper bueno. Ahora, ¿qué papel desempeña NinjaOne en la remediación de vulnerabilidades? Automatización de la ingesta de datos de vulnerabilidades, que era lo que había explicado recién. Ingesta todos los datos y la importa de manera continua y dinámica. ¿Ya? Después, esto mejora la visibilidad del TI, ¿cierto? Parches del sistema operativo y de terceros. Los dos se pueden montar sin ningún problema en NinjaOne y obviamente que podemos ver los CVS y los CVSS. ¿Ya? El CVSS es básicamente un score de 1 a 10, mientras más alto, más crítico. Eh, Parcheo basado en datos, escaneos y aplicaciones de automáticos y manuales, creación flexible de política de acceso instantáneo de datos de vulnerabilidad y, por supuesto, panel unificado de vulnerabilidades y alertas en tiempo real. ¿Ya? El panel completo de priorización y estado de parches. Nosotros tenemos un muy buen motor que nos puede incluso enviar alertas y categorizar en colores los dispositivos que tengan riesgos. Configuración de alertas sobre vulnerabilidades críticas y fallos y rechazo de parches también. Si hay un KB molestoso, tomamos el KB y lo bloqueamos de manera global. Así de simple. Entonces, yo creo que ya he hablado un buen rato. Ya este es el último slide. Me gustaría ya mostrarles básicamente cómo funciona NinjaOne porque está bastante divertido. Em, Parches autónomos con NinjaOne, porque la importancia de esto es que nosotros tenemos por primera vez, o de hecho la primera característica de NinjaOne que tiene inteligencia artificial fue el Patch Intelligence AI, que se llama. ¿Ya? Nosotros podemos hacer un reconocimiento de cada uno de los KBs de parche de sistema operativo Windows, en donde podemos ver, por ejemplo, cuál es el sentimiento de ese parche. Ya, todo, por supuesto, con AI y sacado de 17 fuentes que son básicamente fuentes de alta reputación, entre esos, por supuesto, Microsoft, pero entre otras cosas también un par de blogs, etcétera. Y obviamente que este resumen nos va a indicar si el parche viene con alguna falla, si hay que ponerle alguna atención a alguna característica del sistema operativo. Y lo bueno de eso es que este parche o esta categoría puede ser utilizada a nuestro favor al momento de hacer parcheo. Eso quiere decir de que si el Patch Intelligence AI dice, ok, este parche está defectuoso o hay que tener precaución con este parche, básicamente lo que puede hacer NinjaOne es dejarlo inmediatamente en modo manual, el parche, cosa que no se instale de manera inmediata o incluso rechazarlo de inmediato. ¿Ya? Esas opciones las vamos a revisar en un par de segundos más, así que está súper bueno también. Salve las diferencias entre la inteligencia sobre las vulnerabilidades y las operaciones de TI para reducir complejidad, acelerar la implementación de parches y mejorar los resultados de seguridad favorables. Automatiza la ingesta sobre datos sobre vulnerabilidades para aplicar parches más rápidamente y basándose en datos, acelera la implementación de parches críticos para minimizar la exposición al riesgo, aprovecha el análisis de opinión sobre parches mejorados con inteligencia artificial y asegúrese que las vulnerabilidades críticas se corrijan mediante la posibilidad del estado de los parches. ¿Ya? Entonces, después de todo esto, viene la parte divertida. En este demo, lo que voy a hacer yo es explicar más o menos qué es lo que hace NinjaOne. De hecho, este es el portal. Permíteme un segundito que quiero sacar esto. Perfecto. Este es el portal de NinjaOne. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden empezar a dejarla en el chat. Ya veo que hay bastante movimiento. Me gustaría darle una especie de explicación express de cómo funciona el portal de NinjaOne por el hecho de que em, hay ciertos elementos que a lo mejor de primera vista no lo pueden entender, pero una vez que ya le explique cómo funciona, ya pasamos directo a lo que son las vulnerabilidades, el motor de parcheo de NinjaOne y todo lo demás. Entonces, NinjaOne es un portal en donde nosotros podemos gestionar todos sus endpoints. Básicamente, la primera configuración que habría que hacer sería generar organizaciones, ¿ya? Estas organizaciones son categorías. Si le hago clic a alguna organización, especifican aquí están todos mis endpoints. También está la posibilidad de tener una subcategoría, ¿ya? Entonces, dentro de la organización, que puede ser su empresa, su departamento, pueden tener, por ejemplo, laboratorio o, por ejemplo, oficina interna o, por ejemplo, alguna oficina que esté en otro lado, en otro lado del país o en otro país, etcétera, etcétera.
Estas categorías son súper flexibles. Si quieren hacerlas ahora, pues después modificarla, mover endpoints o dispositivos de un lado para otro, eso se puede hacer ágilmente. ¿Cómo se crean? Botón más, organización. Una vez que esté creada la organización, ya puedo empezar a desplegar el agente para poder empezar a gestionar este dispositivo. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy aquí a dispositivo y, ups, le hice clic en el botón equivocado. Le hago clic en dispositivo, computadora y ya puedo elegir el sistema operativo. También NinjaPod es compatible con Android, iOS y iPadOS. En ese caso, habría que conversar acerca de cómo se incorporan los dispositivos o el enrolamiento, ya que a través del MDM. Por supuesto que eso es información que le podemos dejar para otro momento. Sin embargo, la forma de despliegue es simplemente instalar la aplicación. En el caso de Mac también se instala o se podría utilizar el MDM, cosa que podríamos utilizar el Apple Business Manager, por ejemplo, para poder tener esa experiencia de Zero Touch Enrollment. Eso quiere decir que yo puedo mandar a comprar un dispositivo Apple que le llegue directo a un usuario que esté en otro país y que venga inmediatamente preconfigurado. ¿Ya? Después de eso, una vez que ya tenga el endpoint desplegado, ya tengo control del endpoint, ya puedo hacer modificaciones, instalaciones, todo lo que yo quiera. ¿Qué podemos ver de un endpoint? Le puedo hacer clic aquí en Zapatería Ramírez. Si se fijan, me aparecen cuáles son los que están en rojo, los que tienen problemas. Si quiero ver, por ejemplo, algún Apple, si quiero ver algún dispositivo que sea Windows, por ejemplo, de hecho, creo aquí tengo un servidor. Me va a mostrar la CPU, memoria RAM, información del dispositivo. En el Mac también me va a mostrar la misma información, qué sistema operativo tiene, la BIOS, etcétera. ¿Ya? Y obviamente que todo tipo de información que nosotros vamos a ver acá va a ser cercano a tiempo real. Creo que en algunos casos hay desfases de solamente un par de segundos y otros solamente unos 20, 30 segundos. Y nosotros podemos tener un historial de CPU que sea de última hora, 24 horas, hasta 90 días podemos ver. ¿Ya? Em, Además de eso, podemos ver el estado del disco, por ejemplo, si tenemos el BitLocker, si me aparece que está pendiente, una vez que está activo, aquí me va a aparecer la llave de BitLocker. Podemos ver, por ejemplo, el antivirus, qué tipo de antivirus tiene. En este caso, justo tiene CrowdStrike, ¿ya? Y bueno, tiene otro antivirus también. Podemos hacer una sesión remota con Ninja Remote, o eso quiere decir que una vez que la clic en conectar, puedo hacer una sesión directa. Ustedes no tienen que utilizar otra aplicación como la que existe como TeamViewer o de otros competidores. Esto básicamente nos va a permitir hacer exactamente lo mismo o incluso más, porque podemos poner la pantalla en negro, podemos grabar la sesión en video, prevenir que el usuario, el técnico, ocupe el teclado y el mouse, cosas de ese tipo. ¿Ya? Además de eso, podemos tener sesiones rápidas de PowerShell. En muchos casos, para cualquier tipo de configuración, nos piden el MFA. ¿Ya? Eso quiere decir que pueden tener un SMS o Authenticator, etcétera. Y si se fijan, una vez que yo haga algún comando, todo esto es súper rápido y a tiempo real. ¿Ya? Y bueno, lo otro sería configuraciones, porque podemos ver cómo están los parches. De hecho, si le hago clic aquí en parches, aprobado. Aquí, bueno, aquí no tengo ninguno, pero veamos si tengo algo pendiente. Esto está pendiente por aprobar. Eso quiere decir que aquí tengo ya un poquito más de información. No tengo para qué conectarme de manera remota al dispositivo para poder ver información. Puedo ver todos los software que están instalados en este dispositivo. Si a lo mejor quiero descargar algún archivo o subir algún archivo y no quiero hacer una sesión de Ninja Remote, puedo navegar en el disco. ¿Ya? Esto es súper fácil. También se pueden hacer copias de seguridad. Puedo hacer copias de seguridad, por ejemplo, de imágenes semanales. Ya si tengo alguna imagen semanal, puedo ver qué tipo de imagen puedo tener. Ya, esto va a servir mucho para hacer alguna especie de restauración. Yo puedo montar la imagen, restaurar el archivo directo en el dispositivo. Ese montaje de imagen se fijan es súper rápido. Hay actividades. Podemos ver todos los logs, las cosas que están pasando. Podemos ver las vulnerabilidades, asociar tickets. Hay muchas cosas que podemos hacer. Sin embargo, Ninja One también cuenta con un área aquí en administración, en apps, en donde nosotros podemos ir habilitando todo tipo de add-ons. ¿Ya? Estos add-ons especialmente los voy a explicar un poquito más adelante. Sin embargo, hay algunos que son integraciones con antivirus, otros que son integraciones con otros gestores o aplicaciones de vulnerabilidades, y nosotros los podemos ir trayendo y poder ir conectando. ¿Ya? La idea es tener el máximo control posible dentro de una sola plataforma. Y hay un área que se llama políticas. El área política básicamente es la configuración maestra que va a aplicar a todos sus dispositivos. Si nosotros tenemos un computador Windows, un servidor, etcétera, aquí me va a aparecer qué tipo de rol o clase es el dispositivo, Windows Server, Mac, etcétera, Linux también. Tenemos separado de NMS para routers, NAS que ustedes tengan, firewalls, MDM para iOS, Android, todo ese tipo de cosas.
Además, una vez que yo le haga clic en alguna de estas políticas, que la política es la configuración maestra que va a aplicar a todos mis dispositivos, yo puedo tener varias cosas como condiciones, que son sensores, sensor de CPU, de espacio de disco, condiciones compuestas, que son sensores más avanzados, automatizaciones programadas, eso quiere decir que yo puedo lanzar constantemente scripts o alguna tarea a los dispositivos. Puedo gestionar los parches, ¿ya? Al momento de gestionar los parches podemos hacer varias cosas. NinjaOne se conecta directamente con la API de Microsoft Updates. Eso quiere decir que podemos manipular absolutamente todo tipo de parámetros de Windows en ese caso para poder gestionar los parches. Si hay un KB que no quiero instalar, lo puedo tomar y rechazar y nunca más se va a instalar. Así de simple. ¿Ya? Podemos instalar de manera persistente algunos de estos antivirus, Bitdefender, Gravity Zone, WebRoot, SentinelOne, CrowdStrike. Podemos también hacer una gestión de los parches de aplicaciones. Aquí hay varias configuraciones, te la voy a explicar rapidito en un par de segundos más, pero nosotros podemos traer alguna aplicación que queramos parchear. Yo puedo agregar software que tenemos más de 8.000 aplicaciones para poder parchear y entre eso también existe un botón que dice por favor parchea todo, que es el botón más rápido y mucha gente ocupa ese porque los otros son para ya casos más específicos. ¿Ya? Podemos ver la copia de seguridad, qué tan recurrente, a qué hora lo quiero hacer, puede ser de imagen, archivo y carpeta. Y también tengo el seguimiento de la garantía, en donde te va a decir si es que el dispositivo ya perdió o no la garantía. Esto es compatible solamente con un listado de marcas, por ejemplo, Dell, Lenovo, HP, y creo que un par más las va a reconocer Ninja One. Esto se sincroniza una vez la semana. ¿Ya? Y bueno, eso sería Ninja One. Em, lo expliqué de manera rápida, por supuesto que hay más cosas. La idea de esto es que ya más o menos se pueden orientar a cómo funciona. Entonces, el tema de las vulnerabilidades. ¿Cómo Ninja One gestiona o visualiza las vulnerabilidades? Básicamente, ahora que estamos al nivel, en el panel de control, a nivel global, en donde podemos ver todas nuestras organizaciones, si la hago clic aquí en vulnerabilidades, si se fijan aquí, inmediatamente voy a ver qué es lo que está faltando por parchear. Todo lo que diga crítico, por supuesto, es lo que idealmente me podría enfocar. ¿Ya? Aquí dice crítico, 11 dispositivos. De hecho, si le hago clic al CVE, tengo más información. Me dice cuál es la puntuación base, ¿cierto? Se llama CVSS. Cuáles son las fuentes, referencias. eh, si hay parches relacionados, me van a decir cuáles son los parches relacionados. También me van a aparecer los endpoints que están relacionados. Aquí me aparecen 8. Si le hago clic a los endpoints, van a aparecer todos los dispositivos que están afectados. Entonces, esto tiene como una especie de cruce de datos constante y permite una ágil visualización. Nosotros tenemos separado en dos áreas lo que son las vulnerabilidades. Ya, si se fijan, aquí dice que tengo un CVE y la fuente dice Ninja One Patching. Si aparece Ninja One Patching, nosotros lo que hacemos es reconocer esta vulnerabilidad porque el sistema operativo en este caso tiene un parche que no ha instalado, ¿ya? Y como tiene un parche que no ha instalado, Ninja One reconoce cuál es el parche, que es este KB. Entonces dice, ah, ok, este KB falta por instalar y Ninja One lo que hace es cruce de datos obviamente con el tipo de vulnerabilidad asociada, en el cual nos va a permitir tener una visibilidad completa de cómo y cuándo remediar, ¿ya? Básicamente esta vulnerabilidad. Sin embargo, tenemos aquí otra opción que dice Spotlight, que esto puede ser básicamente cualquier tipo de motor que ustedes tengan de vulnerabilidades que podemos importarla. Aquí no me va a aparecer la corrección, pero sí me va a aparecer cuál es el sistema operativo implicado, qué organización y cuál es el SUV asociado también. ¿Ya? Después de eso, ahora, al momento de reconocer vulnerabilidades, ¿cómo esto va a impactar a nuestro ambiente o nuestra consola Ninja One? Básicamente nosotros tenemos una configuración que está acá en administración, aplicaciones, que es donde tenemos todos estos plugins, ¿cierto? Que podemos conectar. Y aquí aparece un área que se llama vulnerabilidades. Entonces, se llama Vulnerability Management, le hago clic. Aquí me aparece cuáles son las vulnerabilidades o cuál es el comportamiento de las vulnerabilidades que la gestión de parches de Ninja One. ¿Qué quiere decir esto? Que Ninja One, como está buscando constantemente por nuevos parches, esto se programa, por supuesto, de manera automatizada. Al momento de habilitarlo, yo puedo permitir si es que esta vulnerabilidad afecta al dispositivo o no. Eso quiere decir que puedo dejar al dispositivo básicamente en rojo si es que tiene una vulnerabilidad crítica, o simplemente quiero que esté disociado todo lo que tenga que ver con el RMM de Ninja One y lo que tenga que ver con vulnerabilidades, porque a lo mejor aún así lo manejan teams distintos. Me gustaría saber cuáles son las vulnerabilidades pendientes por instalar, solamente a nivel informativo. ¿Ya? Lo dejan en sí, por supuesto que los colores, los estados de los dispositivos van a cambiar. Y
Esto también va a aplicar para el importador de vulnerabilidades. También podemos lograr el mismo efecto. También simplemente se puede decir sí o no, si es que está habilitado y si es que quieren que afecte o que no afecte. Después, eso quiere decir que Ninja One reconoce un parche, le falta un parche de sistema operativo para reconocer la vulnerabilidad, pero me gustaría saber cómo puedo conectar con mi consola, que puede ser, por ejemplo, Rapid7, que puede ser algún antivirus que tenga también una visualización de todas las vulnerabilidades, cómo la puedo conectar para poder tener todo unificado. Aquí tenemos un área que se llama importador de vulnerabilidades, que si le hago clic, yo puedo crear un grupo de análisis. Eso quiere decir que yo le puedo llamar a esto, por ejemplo, grupo uno, en donde tengo, por ejemplo, todos mis dispositivos que están conectados con Rapid7. Yo puedo hacer una importación de Rapid7, por ejemplo, y puedo hacer un grupo 2 que puede tener una importación, por ejemplo, de otro. En otro puedo ponerle acá Sentinel-1, ¿ya? Y después aquí yo puedo cargar el CSV. Eso quiere decir que lo puedo hacer de manera manual y al momento de hacerlo se van a fijar que aquí tengo un CSV preparado, lo abro, NinjaOne lo va a reconocer, después me va a preguntar cuál es el identificador del ID del dispositivo, es simplemente cuál es la columna de esta tabla Excel, que puede tener el nombre del host, dirección MAC o la dirección IP. Yo aquí la mapeo y le voy a decir, ok, el endpoint name es equivalente al nombre del host. Después confirmar el ID del dispositivo, este es un nombre de host. Y mapear la columna que tenga el identificador del CVE. Eso quiere decir que es la columna del CVE ID. Una vez que esté hecho, yo ya puedo hacerle clic en terminar y se va a generar la primera importación de vulnerabilidades y me van a aparecer inmediatamente reflejadas en NinjaOne. Ahora, claro, esto es manual, pero lo bueno de esto es que al momento de generar la primera importación ya tenemos un grupo, ese grupo tiene un ID. Lo que puedo hacer yo es tomar ese grupo y utilizarlo para poder automatizar todas las importaciones desde ahora en adelante. ¿Qué quiere decir? Que ya le puedo poner que en NinjaOne que, por ejemplo, cada media hora, cada 15 minutos, esté constantemente buscando en la otra consola todas las vulnerabilidades y las esté trayendo a NinjaOne. Eso quiere decir que vamos a tener un pequeño desfase de vulnerabilidades, 15, media hora, un día, lo que ustedes estimen conveniente, pero lo bueno es que ya no van a depender de tener que eh, depender literalmente de otro equipo de trabajo o de estar mirando constantemente otra consola para poder tener el cruce de datos, ¿ya? Entonces, si se fijan, es súper fácil de utilizar. Al momento de que todo esto se importe, bueno, en el caso de hacerlo vía script, nosotros le recomendamos tener un dispositivo que esté encendido 24/7, ya, o al menos que esté encendido dentro del horario en donde se haga esta importación de vulnerabilidades y todo lo demás ya es automático. Ya es hora de empezar a trabajar, de instalar los parches. Em, solo para, para comunicarles que ustedes pueden escribir también preguntas en el chat. Básicamente voy a destinar los últimos minutos de esta sesión para eso, para poder responder todas sus preguntas, ¿ya? Sí. El, el otro tema que quería comentar era que, bueno, ya conocemos cómo ver las vulnerabilidades, ahora me gustaría saber cómo funciona el motor de parcheo. Ya, primero que todo, el motor de parcheo viene por defecto, incluso hasta en la licencia más básica de NinjaOne, ¿ya? Eso quiere decir que cada vez que ustedes instalan un endpoint, ya pueden controlar el parcheo de manera automática. ¿Y cómo se hace eso? Se hace administración, políticas, y yo puedo tener las políticas que yo quiera, ya en este caso se llama Workstation Policy. Y aquí en esta política, en el área de parcheo del sistema operativo, lo que puedo hacer es simplemente elegir, ok, primero que todo, ¿quiero permitir que NinjaOne gestione los parches? Sí. NinjaOne siempre va a ser la segunda prioridad de motor de parcheo. Eso quiere decir que si ustedes tienen algún WSUS, por ejemplo, o alguna otra aplicación que también gestione parches y que a lo mejor no funciona bien o no saben cómo funciona, yo les recomendaría que la apagaran ese motor, que lo dejaran sin funcionar, cosa que NinjaOne pueda apoderarse de todo el comportamiento del motor de parcheo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un horario de análisis y un horario de programación. El horario de análisis lo que va a hacer es NinjaOne le va a decir vía comando de API a cada uno de sus endpoints, ve a buscar por parches, ¿ya? Y va a empezar a analizar. Y una vez que analice, que encuentre todos los parches, los va a listar todos en NinjaOne, cosa que nosotros podamos reconocerlos, cosa que podamos ver cuáles han sido aprobados, cuáles han fallado, disculpa, cuáles han estado pendientes y cuáles podrían ser potencialmente rechazados, ¿ya? Entonces va a buscar todos los días a las 8 de la mañana,
existen varios botones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si a las 8 de la mañana el dispositivo no está encendido, que ejecute inmediatamente si es que se perdió ese horario, o despertar el sistema si es que estaba en modo suspensión. ¿Ya? Y aquí dice actualizar programación. Eso quiere decir que nosotros podemos elegir qué día ustedes quieren parchar. Ya puede ser al iniciar el sistema, diariamente, mensualmente, e incluso pueden hasta personalizarlo. Le pueden decir, ok, solamente ciertos meses del año yo necesito con tanta frecuencia el quinto día, que sea el quinto viernes, por ejemplo. ¿Ya? Puedo ser muy granular con la configuración. Y también, si es que se ejecutó, si es que faltó este horario porque el dispositivo justo estaba apagado a esa hora, en ese momento, una vez que lo enciendan, que empiece a hacer todas sus tareas de instalación, eso quiere decir que Ninja le va a decir al dispositivo, descarga todos los parches, todas las actualizaciones y comienza a instalar. Ninja nunca va a reiniciar sin su autorización. Si ustedes quisieran reiniciar, para eso hay técnicas para poder hacer los reinicios. Primero que todo, Ninja ofrece por defecto un pop-up que diga impulsar un pop-up de reinicio hasta que se acepte el reinicio. También puedo notificar al usuario y reiniciar inmediatamente. Puedo reiniciar inmediatamente sin notificar a nadie o simplemente no hacer nada. Si yo quiero impulsar un pop-up de reinicio, le puedo poner aquí un mensaje, ya en reiniciar, por favor reinicie, esto es importante para usted. Incluso le puedo decir que fuerce un reinicio tras 5 pop-ups. Yo en ese caso igual le recomendaría poner alguna carita feliz al menos para que, para que el usuario sepa de que se va a reiniciar y que tenemos buenas intenciones, venimos en son de paz. Y por supuesto que lo demás ya serían configuraciones que ya están más relacionadas a las aprobaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aprobaciones de actualización de seguridad, de aprobaciones generales, que son todas categorías de Microsoft, que nosotros las traemos en el portal para que ustedes las puedan distinguir. Entonces, por defecto, yo puedo aprobar todo, cosa que si voy a instalar todos los días parches, inmediatamente vengan todos los parches que hayan salido, que se instalen hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde. Sin embargo, si ustedes tienen otro grupo de dispositivos que son más críticos, esos grupos de dispositivos críticos ustedes pueden aprobar, pero pueden aprobar desfasados, por ejemplo, 2 días. ¿Ya? Eso quiere decir que pueden dejar automatizado de que no se instale inmediatamente el parche y si Microsoft o algún otro aplicativo saca alguna actualización que está defectuosa, con esto ya van a prevenir bastantes problemas. ¿Ya? Porque por supuesto que se van a enterar al 1 o 2 días después de que hubo un parche con problemas. Sin embargo, también tenemos aprobaciones generales. Estas aprobaciones generales son básicamente para parches que tienen que ver con paquetes de servicios, con incluso hasta con controladores, actualizaciones de básicamente que son de features, que pueden ser, por ejemplo, de Windows 10 a Windows 11, cosas de ese tipo. Ustedes pueden incluso aprobarlos también y desfasarlos en el tiempo, si ustedes quieren. ¿Ya? Y lo divertido de todo esto es que tenemos un área acá que antes no la teníamos, que por supuesto que una vez que nosotros incorporamos este motor de inteligencia artificial ya nos permite eh, poder hacer mucho más proactivo con qué pasa con parches que son defectuosos, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos configurar esto? Para eso habría que ir a las configuraciones de Ninja One en apps y traer el que se llama Ninja One AI. Si se fijan, solamente hay que habilitarlo y después hacerle clic en ese botoncito para habilitarlo. Y lo que hace Ninja One es que inmediatamente va a revisar todos los KBs que existen y cada uno de estos KBs va a tener un patch sentiment, un sentimiento. Y entre ese patch sentiment también va a tener la opción de poder ponerlo en alguna categoría, como por ejemplo problemas conocidos, ¿cierto? O en algunos casos precaución, ¿ya? Si no dice nada, porque está bien, no hay problema conocido con el parche, como en este caso. ¿Ya? Y lo genial de esto es que esa categoría que tenemos acá, la vamos a ver acá donde dice problemas conocidos y yo inmediatamente puedo decir, pon todos esos parches de problemas conocidos en manual. ¿Ya? Y si algún parche tiene precaución, a lo mejor esto lo puedo hasta pagar si quiero, porque a lo mejor precaución no es tan grave. Pero también lo podría dejar en manual en caso de que quisiera. ¿Y qué información me está dando para poder dejarlo o flaguearlo como problema conocido? Básicamente, si le hago clic acá al análisis KB, me aparece una descripción. Ya, este es para Windows 2022. Esto es un parche del 14 de octubre, cierto KB, ¿cuál es el objetivo? Aquí dice que este tiene una vulnerabilidad crítica en la ejecución remota del código de servicio de Windows Server Update Services.
existen problemas conocidos al instalar este KB, etcétera, etcétera. No muestra errores en la sincronización en su informe de errores. Esa funcionalidad se eliminó temporalmente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si se fijan, esto es bastante fácil de leer. Bueno, hay varios idiomas, así que pueden elegir cualquiera de ellos. Lo divertido es que en algunos casos también sucede que Ninja One, como tiene 17 tipos de fuentes distintas, cada una de esas fuentes pueden ser tan literal como descripciones u otras que son discusiones. En caso de que hayan discusiones, aquí van a aparecer unos enlaces para que ustedes le hagan clic y puedan leer por ustedes mismos cuál es el potencial problema que tiene este parche. Y así ustedes pueden tomar una decisión de manera informada. Ahora, esto les va a evitar ir a algún navegador, buscar por el KB, empezar a leer, esperar a que alguien ya haya dicho, oh, sí, yo tuve un problema. Y por supuesto que conocerse todos los blogs y estar hojeando todo este tipo de páginas de blogs, que obviamente que puede ser hasta infinito, o esperar un video de YouTube en donde dicen, yo tuve un problema con mi parche, cómo solucionarlo. Para evitar todo eso, nosotros tenemos esta opción que les va a ahorrar muchísimo tiempo. Y mayor aún, si quieren dejar automatizada la instalación de parches, lo pueden hacer y tener la precaución de todos los problemas conocidos, dejarlos manual. ¿Qué quiere decir manual? Que yo tengo que agarrar este parche y aprobarlo. Y una vez que está aprobado, recién se va a instalar. ¿Ya? Así que eso sería cómo funciona Ninja One. Si ustedes quisieran hacer, por supuesto, parches de software, la lógica es la misma: horario de análisis, horario de programación, pop-ups. También hay un pop-up que dice, por favor, cierra la aplicación, y le va a aparecer el listado de aplicaciones que tienen que cerrar para hacer instalado este parche. Y pues tenemos el magnífico botón de actualiza todo software a la última versión. ¿Ya? Obviamente que en caso específico podemos seleccionar los softwares que ustedes quieran actualizar y los que no, dejarlo en manual. ¿Ya? Eso también es posible. Y perfecto. Además de esto, el otro tema que es importante, debido a la experiencia que hemos tenido con todas estas empresas que trabajan con nosotros, ellos nos dicen, saben que nuestro problema más grande, ya incluso con Ninja One, ni siquiera es el parcheo, ni siquiera son las vulnerabilidades, porque todo está bajo control. Uno de los problemas más grandes es cómo reinicio los dispositivos. Hay usuarios que tienen el laptop encendido todo un mes, no quieren reiniciarlo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, en ese caso nosotros tenemos un área en donde dice necesita reiniciarse, hay dos dispositivos involucrados, ¿ya? Pero a lo mejor esos dispositivos van a estar permanentemente ahí porque nadie los va a reiniciar. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con eso? Básicamente, yo puedo identificarlo de esta forma, también puedo incluso en la misma política de Ninja One, yo puedo generar una condición, ya que son mis sensores. Estos sensores de CPU, de espacio libre, etcétera, también tenemos uno que se llama reinicio pendiente. Y yo puedo decir, ah, ok, reinicio pendiente, pero yo quiero que el reinicio pendiente después de 5 días, que me avise. Ya, yo puedo enviar incluso una notificación, puedo poner Slack, webhook, SMS, email, lo que ustedes quieran acá. Ya, básicamente depende básicamente de su creatividad. Yo puedo hacer una condición así, entonces me va a aparecer el dispositivo con una alerta. Esa alerta tiene ese signo de exclamación. Entonces, ¿qué hago con eso? Ok, tengo la alerta. El usuario sigue sin reiniciar el dispositivo. Podríamos lanzarle un comando que reinicie, ¿ya? Pero a lo mejor eso podría ser un poquito agresivo, pero lo que sí podríamos hacer es categorizar este dispositivo para que nosotros podamos enviarle un pop-up de manera más insistente que diga, por favor, reinicie, y también hacer una programación o alguna tarea que diga, si no ha reiniciado después de 5 días y es día viernes, son las 5 de la tarde, enviar un pop-up que diga, lo siento, vamos a reiniciar. ¿Ya? Y con eso van a empezar a ganar ciclos de reinicio. Entonces, ¿cómo se configuraría eso? Aquí en condición, yo puedo configurar tal cual como lo estamos viendo acá, y como automatización lo que podría hacer yo es categorizar ese dispositivo con alguna etiqueta. ¿Ya? Entonces, tengo preparada aquí una etiqueta que se llama setear 5 días el dispositivo, y este 5 días básicamente una etiqueta que va a aparecer en el endpoint de la siguiente forma. Si me permiten un segundito, aquí en dispositivos yo puedo hacer incluso estos filtros. Voy a aprovechar este filtro de inmediato para poder buscarlo. Ups, etiqueta. Y esto se llama, este filtro, 5 días que no han reiniciado. Si se fijan, aquí ya tengo varios, y cada uno de estos dispositivos tiene su propia etiqueta. Aquí dice 5 días que el dispositivo no ha reiniciado. Eso quiere decir que ya fue
aplicado a esta automatización es un script de PowerShell que es de una línea que dice setear tag y después el nombre del tag. Es súper simple. ¿Ya? Y una vez que ya ha sido categorizado ese dispositivo, yo puedo incluso guardar este grupo y le puedo llamar, por ejemplo, en este caso 5, le voy a poner 5 days. No sé por qué en inglés, pero no importa, la voy a poner así. Una vez que guarde este grupo, lo puedo poner como favoritos, cosa que lo pueda siempre acceder desde mis favoritos, ¿cierto? Pero yo puedo ir a administración, tareas, y yo puedo hacer una tarea que diga como objetivo seleccionar en vez de dispositivos en particular, que sea este grupo dinámico que yo acabo de crear que se llama 5 days, ¿cierto? Lo agrego. Ya aquí tengo a estos dispositivos que son de manera dinámica y aquí en automatización lo que puedo hacer es enviarle tanto un reiniciar, porque tengo varios que se llaman reinicios, que son nativos, no tienen para que usted fabricar este script, o pueden enviarle uno que se llame pop-up, ¿ya? Y en el display pop-up ustedes pueden configurar el pop-up como ustedes quieran. Aquí dice que este tiene un recordatorio que es de 300 segundos, pero lo que pueden hacer aquí es dejarle, por ejemplo, un botón que diga OK y que la acción sería en este caso, este es el texto, y que la acción sería, por ejemplo, creo que si no me equivoco era shutdown menos R menos T y con 0 segundos, cosa que reinicia inmediatamente. ¿Ya? Así que con esto ustedes pueden tanto enviarle este pop-up que reinicie o lo pueden programar, por ejemplo, porque esto puede ser también incluso recurrente, puede ser cada, todos los días, una vez a la semana, entonces ya con eso ustedes ya tienen más flexibilidad. Y por supuesto que el siguiente script, después de que haga la tarea de reinicio, lo que pueden hacer es removerle la etiqueta en este caso, de que tiene 5 días sin reiniciar. ¿Ya? Así que bueno, yo creo que estaríamos listos con la presentación. Si se fijan, podemos dejar todo automatizado de tal forma en donde Ninja pueda empezar a instalar parches constantemente. Si hay un reinicio pendiente, por supuesto, el pop-up le va a llegar al usuario. Si el usuario no quiere reiniciar, podemos hacer una tarea dinámica para poder identificar a ese usuario, recibir un correo electrónico, etcétera. Y podemos inmediatamente categorizar todo tipo de parches que han sido, en este caso, flagueados por la inteligencia artificial que diga que tiene problemas. Lo podemos dejar en manual para nosotros ir y leer de qué se trata y después si quiero lo apruebo y si quiero no lo apruebo y ahí toman todas nuestras propias decisiones. Entonces, en vez de estar pendiente de todo su bundle de dispositivos, que son 500 dispositivos, ir uno a uno verificando o cruzando los dedos que los usuarios hagan la instalación de parches, ya Ninja One lo va a hacer todo de manera automática. Así que bueno, eso vendría siendo toda la presentación. Obviamente que como quedan más o menos 9 a 10 minutos, me gustaría saber si tiene alguna pregunta. No, no sé Sí, si... Sí, pues sí, me ha llegado alguna pregunta por privado. Bueno, lo primero de todo es darte las gracias, Vladimir, por compartir con nosotros tus conocimientos. Y comienzo con la primera pregunta. ¿Cómo determina la IA si un parche es arriesgado o estable? sí. Bueno, en ese caso, la IA tiene de fuentes 17 tipos de fuentes distintas en donde hace un resumen de todas estas fuentes. Aquí, de hecho, lo voy a mostrar de inmediato. Por ejemplo, estos que han sido instalados, seguramente los voy a reconocer más rapidito. Y ordenar por análisis KB. Si me permite un segundito, al parecer estos solamente son los buenos, entonces voy a buscar los pendientes. Ahora sí. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es hacer un resumen y el sentimiento de este resumen es que tiene un problema conocido. ¿Ya? Eso quiere decir que no solamente busca en Microsoft, pero también busca en blogs, y si en blogs la gente empieza a comentar cuáles son los problemas, lo va a categorizar inmediatamente. ¿Ya? Vale. ¿Pueden los administradores anular las decisiones de la IA si no están de acuerdo con una recomendación? Sí, por supuesto. Por ejemplo, este parche ya ha sido puesto en manual automáticamente a este dispositivo. Y lo que puedo hacer es tomar este parche y lo puedo aprobar ahora para la política, cosa que voy a esperar hasta el siguiente ciclo de parcheo, que puede ser mañana, por ejemplo, a las 5 de la tarde, o lo puedo aplicar ahora, cosa que se apruebe para la política y lo empiezo a instalar de manera inmediata, porque yo sé que este parche es muy crítico porque tiene un CVSS muy alto. Ujú. ¿Cuál es la mejor forma de empezar a implementar el parcheo autónomo en un entorno ya existente?
Mm, esa es una muy buena pregunta. Yo siempre me tomo la libertad de conversar con nuestros clientes, incluso con gente que me pregunta directamente, porque yo participo en varios webinars. Siempre les pregunto qué tipo de ambiente tienen. Si me dicen, ya, tengo solamente Windows, ¿qué tipo de usuarios tienen? Gente que trabaja de 9 a 5, tiene horario de almuerzo a la 1 de la tarde. Ah, ok, entonces lo que podemos hacer es, para no interrumpir al usuario final, podemos hacer un ciclo de búsqueda de parches todos los días a las 9 de la mañana. Eso no ocupa casi nada de recursos. Vamos a poder tener visibilidad y de hecho Ninja One ofrece aquí una visión general, el cual van a poder ver inmediatamente en qué estado están todos sus dispositivos, cuáles tienen o no tienen los parches habilitados, qué tipo de parches ya han sido instalados o pendientes para probar, todo ese tipo de cosas. Y después de eso yo les pregunto, ok, ¿les parece si empezamos a instalar parches a la 1 de la tarde? Sí, bueno, perfecto, hagámoslo. O no, saben que hay un problema, tenemos 200 dispositivos, nuestra red es limitada, necesitamos poder canalizar todos los parches de alguna forma. Y ahí yo les recomendaría utilizar el patch caching, ya que es una característica que tenemos que lo que hace es que podemos tener un servidor que se encargue de ser un servidor de caché. Entonces, cada vez que NinjaOne quiere instalar los parches, va a pasar a través de ese servidor y va a empezar a distribuir a todos los dispositivos. ¿Ya? Eso está Ujú. súper bueno y claro, con eso nosotros, con todo ese tipo de preguntas y recomendaciones y con nuestra experiencia con la empresa, podemos abordar todo ese tipo de requerimientos. Vale, otra pregunta que nos ha llegado es, ¿cómo recomiendas estructurar los grupos de prueba alfa, beta, producción para un despliegue que sea gradual? Buena pregunta. Aquí en administración, políticas, yo puedo tomar esta política que se llama Windows Workstation Policy, que es una configuración por defecto, y yo puedo crear una política hija, ¿ya? Eso quiere decir que puedo decir, ok, esta se llama Windows Workstation Policy Grupo uno. Y yo puedo decir que esto es para computadoras de escritorio portátiles y quiero leer toda la configuración que viene de inmediato de la política maestra, ¿ya? Eso quiere decir que lo único que tendría que hacer es cambiarle un par de parámetros que vendría siendo la aprobación de parches. Entonces puedo hacer que el grupo uno apruebe todos los parches hoy, inmediatamente, y se lo aplico a todos mis dispositivos que no tengan tanta relevancia. Me refiero a dispositivos que no sean servidores o que no tengan alto impacto en la productividad del día a día de la empresa y después hacer otro que sea grupo 2 otro que sea grupo 3 y cada uno con un horario distinto. Ya, uno puede tener desfase de 2 días de parcheo, otro desfase una semana, eso ya a elección de cada usuario. Y después yo al momento de asignarle la política simplemente, bueno, aquí en este caso voy a hacer un filtro, pero es bastante rápido. Windows, computadora de escritorio. Yo puedo seleccionar múltiples dispositivos y le puedo asignar una política en concreto. ¿Ya? Es así de rápido. Una vez que la da clic, guardar, va a aplicar de inmediato. ¿Qué Muy sería? bien. Pues vamos con las dos últimas preguntas. He cerrado ya el turno pues, para poder acabar en hora. ¿Cómo pueden los equipos de TI más pequeños aprovechar la automatización sin perder el control? Em, yo creo que haciendo grupos, teniendo sesiones recurrentes también con nosotros sería bastante más rápido, pero yo creo que algo que podría ser bastante em, rápido de implementar vendría siendo, yendo a la política. La política por defecto ya va a venir más o menos preconfigurada, pero lo único que habría que hacer sería ir a parches de sistema operativo, encenderlo, parches de software, encenderlo y simplemente hacer las primeras pruebas con Winget. Empezar a instalar parches, ver cómo se comporta y el parche de sistema operativo ya va a venir prehabilitado para que todos los días a las 5 de la tarde instalen los parches. Si ustedes quisieran prevenir algún problema, podrían habilitar el Patch Intelligence AI de inmediato. Dejan las dos categorías en manual para prevenir problemas y la actualización de características o de features nuevos, ustedes podrían también dejarlo a lo mejor en manual, cosa que si tienen Windows 10 y no quieren pasarlo a Windows 11, van a prevenir ese problema para que ustedes puedan bloquear el Windows 11 en esos dispositivos, porque hay usuarios que quieren tener disposición Windows 11 y después ya pueden soltar ese botoncito para que una vez que ustedes bloqueen el Windows 10 a Windows 11, ya puede empezar a parchear al resto de los dispositivos sin ningún problema. Esto se hace a través de un parámetro del registro de Windows, básicamente. Así Ujú. que con eso es suficiente para empezar. Vale, y ya por último, ¿podrías indicar los distintos módulos de Ninja One y qué incluye cada módulo, precios, número de licencias mínimas para contratar? Yo creo que, bueno,
Vladimir, si puedes dejar tus datos de contacto por si hay algún interesado que quiera escribirte o llamarte, porque hablar de temas de precios supongo que será más complicado porque habrá que Sí, estudiar cada empresa, pero bueno, si puedes responder el resto de las cuestiones. sí. Bueno, igual ha sido grabada esta sesión, entonces ahí pueden tomar mi correo electrónico sin ningún problema o lo pueden revisar después en el video. Pero básicamente hay bastantes módulos que, dependiendo mucho del caso, pero aquí en aplicaciones podemos verlos todos. Tenemos backups, ticketing, documentaciones para guardar tanto sus propios PDF relacionados a ciertas empresas o campos que son automatizables. Eso quiere decir que ustedes pueden ir automatizando, guardar ciertos valores dentro de esa, como contraseñas, licencias, cosas de ese tipo. Tenemos un PCA que está en Early Access, MDM Android, Ninja Remote para conexiones remotas, del seguimiento de la garantía, Ninja One AI que viene, si no me equivoco, hasta la fecha viene en el paquete básico. No sé a futuro si es que cambiará, pero por lo que tengo entendido, creo que Ninja One quiere que esto quede siempre en el básico. Después dice Ninja One MDM Apple, eh, Ninja One Patching, este viene por defecto. Tenemos SAS Backup para poder hacerle backup a su Google Workspace o Microsoft 365, e incluso Entra también. IT Asset Management para todos los dispositivos que ustedes no le puedan instalar un agente, como una silla, un espejo, cosas de ese tipo. Ustedes las pueden administrar con Ninja One. Vulnerability Management también, ese otro add-on. Tenemos integraciones varias, ¿ya? Y bueno, esas integraciones, ahí tendrían que ustedes consultar qué tipo de requerimientos tienen y seguramente el encargado o ejecutivo de cuentas seguramente les va a hacer una cotización hecha a medida, porque uno puede elegir gradualmente todas las características que ustedes quieran. Ujú. Bueno, pues acaba aquí el turno de preguntas. Como decía, quiero darte de nuevo las gracias, Vladimir, por esta interesante jornada. A todos los asistentes, daros las gracias una vez más bueno, pues por conectarnos a nuestros webinars y os invito a reflexionar sobre cómo podéis incorporar toda la información de hoy en vuestras empresas. Aprovecho también este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas tenemos programada otra para este jueves, este día 27, con el título No es magia, es no code. Automatización real sin código, de 10 a 11 también, y el que podéis inscribiros a través de nuestra agenda y de la agenda de la Cámara de Comercio. Pues muchas gracias a todos y a todas y que tengáis un muy feliz día. Hasta la